Educandos, formando familias para un futuro mejor. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Educandos, formando familias para un futuro mejor. Feliz de que ustedes nos estén acompañando en esta tarde de viernes con un tema bastante interesante que vamos a estar tratando en la tarde de hoy. Invito también a todos ustedes para que nos escriban a través de nuestras redes sociales. En la fanpage estamos como Educandos y en Instagram nos pueden ubicar como @EducandosTV. También envío un saludo muy especial a todos los que nos están viendo a través de www.canalcalitv.com en los diferentes municipios y departamentos de nuestro país, además también en el exterior. Así que los invito para que ustedes se conecten durante estos 30 minutos y también para que veamos de qué se trata el programa de hoy. Las normas o reglas en un hogar son fundamentales para la buena educación de los niños, pero en muchas ocasiones los padres se contradicen a la hora de hacerlas cumplir y esto genera un desequilibrio de autoridad por parte del menor. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer para que el infante cumpla las normas y obedezca? Estas y otras inquietudes las resolveremos con nuestra invitada. Pautas de crianza es nuestro tema de hoy en Educandos. Es el tema que vamos a estar tratando en la tarde de hoy y ya estoy aquí lista en el set de Educando con nuestra invitada, así que vamos a darle la bienvenida a Eliana Sierra. Ella es psicóloga con enfoque clínico, psicoanalítico, graduada de la Universidad del Valle. Tiene una amplia experiencia en el manejo de pacientes con trastornos mentales, niños y adolescentes con dificultades cognitivas y comportamientos. Doctora Eliana, buena tarde, bienvenida a Educandos, ¿cómo está? Hola Tatiana, buenas tardes, muy bien, encantada de estar con ustedes en el programa el día de hoy. Bueno, y nosotros supremamente felices de que usted nos esté acompañando aquí en el programa. Bueno, doctora, para ya empezar a desarrollar un poco el tema, contémosle a los televidentes qué son las pautas de crianza. Tatiana, las pautas de crianza, cuando hablamos de pautas de crianza nos referimos a todas esas estrategias que se emplean en la familia, en los grupos familiares, para precisamente la crianza de los niños y de los adolescentes. Son todos esos tips, digámoslo así, que son importantes dentro de este proceso. Bueno, tips o normas también, ¿no? Son las Tiene que ver con todo el tema de normas, autoridad, la manera de impartir la autoridad y las normas dentro de un hogar. Bueno, y hablando de estas normas o autoridades, doctora, ¿desde qué edad los padres de familia deben pues ponerle esas normas a sus niños? Mira, el tema de las normas es un tema que es muy importante y que es importantísimo tener en cuenta que estas deben ponerse desde los primeros años de vida. Muchas veces los padres equivocadamente piensan que sus niños son muy pequeños para poner normas o para poner autoridad y dicen, no, esperemos para cuando estén más grandecitos, entonces en este momento sí comenzamos a explicarles qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer. Cuando uno tiene claro cuáles son las pautas de crianza que va a imponer en su hogar a sus niños, desde niños ellos van a tenerlo claro también, ¿sí? En la medida en que un padre y una madre sepa muy bien de qué manera va a dirigir su hogar, en esa misma medida el niño va a saber y va a tener claro que la autoridad está en el papá y en la mamá, que es lo que no sucede actualmente. Con frecuencia vemos que en los hogares quienes mandan y quienes imponen la parada son los niños. Y cuando entre más pequeños están, pues con mayor razón, pues porque es el bebé, porque tan linda la niña, tan lindo el niño, entonces son ellos los que van imponiendo la manera en que prácticamente va funcionando toda la dinámica del hogar. Lo que pasa es que ellos son muy inteligentes, ¿no? Claro, ellos son muy inteligentes y ellos siempre, digamos, estarán pendientes de saber cuál es el lado débil, digámoslo así, de su mamá o de su papá, para irse metiendo por ese ladito y lograr lo que ellos quieren, pues es parte también de lo que es la infancia. Sí, pero las normas y la autoridad deben imponerse desde que los niños están muy pequeños. Es decir, digamos, desde, no sé, 10 meses o un año en adelante, que ellos ya empiezan, digamos, como a caminar en toda esa etapa de explorar como tal. A ver, de todas maneras, digamos que en 8 o 10 meses hay cosas que los niños definitivamente todavía no van a alcanzar a entender, ¿sí? Pero un niño de 2, 3 años
ya más o menos va entendiendo el significado de la palabra no, ¿sí? Eso es una manera de comenzar a poner normas, cuando tú le vas explicando a un niño qué no puede hacer y qué sí puede hacer, ¿sí? Ellos cuando están pequeños hay decisiones que pueden tomar incluso desde los 3, 4 años, como por ejemplo qué ropa se van a poner, yo me quiero poner esta camisa, me quiero poner este pantalón, pero es importante tener claro que en un hogar quienes deciden, por ejemplo, acerca de los horarios, acerca de los programas de televisión que se pueden ver y que no se pueden ver, son los papás, ¿sí? Es el adulto que está encargado. Ahora que usted decía con respecto a lo del no, ¿qué pasa cuando es el niño quien le dice a uno es que no voy a almorzar, no voy a comer, no voy a hacer tal cosa? Ahí digamos uno que debe implementar, qué estrategia debe utilizar. El niño debe tener claro que quien manda en la casa es el papá y la mamá. Cuando el niño dice no voy a almorzar, debe haber una razón clara de ese por qué no va a almorzar. Evidentemente, si el niño está enfermo, tiene algún tipo de indisposición física, pues se podrá entender que no quiere almorzar. Pero cuando esto obedece simplemente a un capricho o a un no quiero porque te estoy desafiando, hay que saber poner un límite, ¿sí? Y ese límite es incluso en muchas ocasiones sentarte con el niño, tenerle paciencia y ponerte en la tarea de hacer que almuerce. Y en esta amplia formación suya como psicóloga, nos puede decir, o le puede decir también a los padres de familia, más o menos desde qué edad los niños se vuelven rebeldes. Eso depende de las dinámicas que hayan en el hogar, porque hay hogares que de alguna manera promueven esa rebeldía. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera los papás están claros en qué es lo que quieren lograr o qué es lo que quieren hacer con estos chicos, o incluso como parejas tienen muchas dificultades y eso conlleva a que haya situaciones de rebeldía en los niños. ¿Por qué? Sobre todo porque no hay claridad. Cuando hay un hogar y hay una dinámica que es clara y hay un orden jerárquico que tiene que respetarse, y es que papá y mamá son la autoridad principal y que después de ellos hay otra serie de autoridades que son ya los abuelos, los tíos, es decir, los adultos que hayan alrededor, ¿sí? El adulto, por ser adulto, se le debe tener un respeto, ¿sí? Pero la autoridad final siempre va a estar centrada en los papás. Entonces, yo te diría que no hay una edad, Tatiana, específica en la que el niño empieza a ser rebelde, ¿sí? Sí hay unas, digamos, etapas del desarrollo en donde la rebeldía es más marcada, que es evidentemente la adolescencia. En la adolescencia ocurren una serie de cambios que conllevan a que precisamente el joven se vuelve rebelde, altanero, desafiante, y hasta cierto punto eso es normal del proceso de desarrollo. No quiere decir pues que tengamos que permitir todo lo que ellos quieran, ¿sí? Porque precisamente lo que ellos buscan es mirar hasta qué punto pueden llegar con sus exigencias. Ahí es donde son importantes los límites. Así es. 660-5291 es nuestra línea de participación para que ustedes nos llamen y resolvamos aquí con la doctora Eliana todas las inquietudes que ustedes tengan acerca del tema del día de hoy aquí en Educandos. Ahora usted toca un tema bastante interesante y es acerca de las diferentes problemáticas que se pueden presentar en un hogar. ¿Cuáles, digamos, son esas problemáticas más fuertes que hacen que los niños opten por estos comportamientos inadecuados? Hay una situación que se presenta y es cuando los padres se desautorizan entre sí. Es decir, el papá toma una decisión con la que la mamá no está de acuerdo, entonces inmediatamente la mamá llega, quiere entrar a desautorizar esa decisión. Pasa ¿sí? mucho, es muy frecuente. Es muy frecuente, o viceversa, a veces es la mamá quien toma la decisión y el padre llega a querer cambiar esa decisión. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que el niño percibe? Si ellos no se ponen de acuerdo, pues ¿yo qué hago? Voy hacia el lado donde más me convenga, ¿sí? Para donde mamita o papá. Para donde mamita, exacto, para el que sea más consentidor o para el que esté de acuerdo con lo que el niño espera en ese momento. Ese tipo de situaciones también genera rebeldía, porque no hay claridad, y cuando no hay claridad y el niño no entiende en últimas qué es lo que está pasando a su alrededor,
Entonces el comportamiento de rebeldía surge con mucha más frecuencia, con mucha más facilidad. Y además se va a generar, digamos, algo o mucha confusión entre el niño como tal. Exactamente. Bueno, ustedes no se desconecten de nuestro programa porque por ahora vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Estilo, calidad y comodidad solo las puedes encontrar en Home Muebles. Salas, comedores y alcobas a precios increíbles. Manejamos sistema de separado. Créditos sin cuota inicial y sin codeudor. Ven y visítanos para tener el gusto de atenderte. En la carrera Primera E, número 4436, local 23, Centro Comercial, Plaza 44. Haz de tu hogar el espacio ideal con Home Muebles. Diseño, elegancia y confort. Bien, y nosotros continuamos aquí en Educandos, hoy hablando de las pautas de crianza con la doctora invitada que tenemos en el día de hoy, la doctora Eliana. Vamos a hablar acerca digamos, de los padres que a veces no se ponen de acuerdo entre ellos para, digamos, de generar una norma en sus hijos. También pasa mucho cuando en la familia viven mamá, papá, abuelos, tíos, y son ellos los que desautorizan a los padres. Ahí, ¿cómo deben hacer ellos? Sucede mucho y sobre todo con los abuelos. Con los abuelos es una lucha bastante difícil porque digamos que ellos lo que quieren es siempre proteger al nieto y siempre van a estar de acuerdo con lo que dice el niño, ¿sí? Es importante tener en cuenta lo que te mencionaba hace un momento, y es que de todas maneras el adulto, por ser adulto, debe tener un lugar jerárquico diferente en el que tiene que ser respetado, ¿sí? Pero siempre tiene que ser la autoridad del papá y de la mamá la que prima sobre los demás. Si comparten la casa, como mencionabas hace un momento, Tatiana, en hogares en los que viven papá, abuelos, tíos, es decir, hay como múltiples personas participando en la crianza de un niño de una u otra manera. Eso también tiende a generar mucha confusión y es muy difícil aclarar de todos esos adultos quién es el que tiene la última palabra. Entonces, sí es importante que incluso entre adultos se pongan de acuerdo y se defina quién es el que va a dirigir ese proceso de crianza. Porque si bien todos pueden participar, hay únicamente una autoridad que es la última y la principal, papá y mamá, que son los padres. Y eso es algo que deben entender los abuelos o las personas que convivan, pues, en este núcleo familiar con el niño. Pero también, ¿de qué manera, digamos, se debe corregir al menor? ¿Cuál es la manera adecuada y sutil para que él entienda que lo que está haciendo, pues, no está bien hecho? Hay algo que es muy importante, y es que para corregir a un hijo hay que tener la calma, la claridad y la sensatez para que el niño le entienda que realmente lo está corrigiendo. Es muy frecuente también, Tatiana, que los padres esperan hasta el último momento, cuando ya tienen mucha ira, para reprender al hijo. En esos momentos lo que finalmente sucede es que no lo están reprendiendo ni le están enseñando nada. Están desahogando la rabia que tienen porque el niño ha molestado tanto. Entonces ya están sofocados, ya tienen mucha rabia y en ocasiones ni siquiera miden el castigo y se desbordan fácilmente también en las palabras, en los gritos, en los golpes incluso. Y cuando uno tiene rabia para castigar a un hijo, puede transgredir el límite del maltrato con más facilidad. Entonces, por eso yo siempre recomiendo, tenga mucha calma para reprender a su hijo. Usted no puede decirle a su hijo que se calme o que se tranquilice si usted no está tranquilo. Usted no puede decirle cálmate con un grito, ¿sí? Hay que tener primero la calma uno para que el niño perciba esa tranquilidad y pueda tranquilizarse también y pueda entender que le están hablando en serio. Yo personalmente pienso, como psicóloga, muchas veces he escuchado psicólogos que recomiendan que no le pueden pegar a los niños. Sí. Frente a eso, digamos, yo tengo una posición en la que no estoy tan de acuerdo con eso de no le pegue a su hijo, porque hay momentos en los que el niño se gana ese castigo, ¿sí? Pero siempre y cuando esto no suceda con frecuencia, además que nosotros como adultos deberíamos tener claro que en el momento de criar un niño, pues nosotros somos adultos y deberíamos desde el principio hacerlo tan claramente
que jamás tengamos necesidad de castigar a un niño físicamente. Es decir, no tendríamos por qué hacerlo. ¿Sí? Deberíamos, digamos, con toda esa experiencia y todo lo que implica el ser adulto, poder hablarle a un niño y que el niño desde el principio me entienda que es que le estoy hablando en serio, que es que soy tu mamá y te estoy diciendo qué es lo que debes hacer. Sí. Entonces, eso no tendría por qué tener ningún lugar a dudas para el niño ni por qué generar ningún castigo. Pero como no sabemos que no sucede y sabemos que cada día es como más complicado el tema de criar un hijo, entonces sí es importante tener la calma y la claridad, la sensatez incluso, para no caer en castigos injustos y para no caer en permisividad excesiva tampoco. Bien, doctora, bueno, ya seguimos con usted hablando de este tema muy interesante. Por ahora los voy a invitar a que vean esa nota de cómo evitar accidentes en casa. Atoramientos, caídas y quemaduras son algunos de los incidentes más comunes en los pequeños que los adultos deben conocer para actuar a tiempo. Los niños aprenden explorando, pues se mueven, saltan, corren, indagan y es por esta razón que se debe tener cuidado especialmente con los niños menores de 3 años, quienes todavía no han desarrollado el concepto de peligro. El hogar es el espacio en donde los infantes permanecen la mayor parte del tiempo y aunque estos accidentes se pueden presentar en cualquier lugar, es ahí donde más se presentan. Es por eso que se deben tener en cuenta las siguientes medidas preventivas. Si usted vive desde un segundo piso en adelante, póngale rejas seguras a las ventanas que conducen a la calle o a cualquier lugar donde haya algún vacío y su niño se pueda caer. O preferiblemente mientras el menor esté en casa, manténgalas cerradas. No deje solo a su hijo. Recuerde que el pequeño no tiene conocimiento del peligro y puede hacer cosas indebidas como tomar algún medicamento, meterse objetos a la boca que lo puedan atorar, tener una caída que le genere algún trauma o quemarse con algún implemento de la cocina. Proteja balcones y escaleras y haga de su hogar un lugar seguro. Tenga en cuenta que sus hijos son su responsabilidad y que hay que cuidarlos como se cuida un tesoro. Bien, a cuidar entonces a nuestros niños. Y nosotros continuamos aquí con el tema del día de hoy, pautas de crianza y por supuesto invitándolos para que ustedes se comuniquen a nuestras líneas telefónicas y participen de los premios que estamos teniendo en el día de hoy aquí en Educandos. Bueno, doctora, ahora estábamos hablando acerca de los castigos, de cuál es la manera que se debe, digamos, implementarlos a los niños, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, cuando en un hogar no hay normas? ¿En qué afecta eso al menor? ¿O lo puede afectar? Cuando en un hogar no hay normas, el menor crece con una inseguridad bastante grande. ¿Sí? Porque la inseguridad, ¿qué es lo que genera esa inseguridad? El hecho de no tener un límite, el hecho de que el menor no sepa, el niño no sepa hasta dónde puede llegar, cuáles son las cosas que pueden hacer y cuáles son las cosas que no pueden hacer. Generalmente cuando un niño irrumpe las normas con más frecuencia, pues en el fondo lo que está pidiendo Tatiana es pónganme un límite, ¿sí? Que llegue alguien y me diga hasta dónde puedo llegar porque me estoy desbordando solito en mi propio comportamiento. Sí, entonces eso es lo que genera una cantidad de adolescentes con unos vacíos muy grandes y sin tener idea de cómo deben comportarse. Entonces genera dificultades también incluso a largo plazo en la adultez. Uno ve que hay personas que se les dificulta mucho adaptarse a diferentes situaciones. Entonces genera inseguridad y también pues de alguna manera desadaptación a situaciones del medio social. Bien, ustedes no se desconecten porque por ahora hacemos pausa para comercial y ya regresamos aquí en Educandos. Estilo, calidad y comodidad solo las puedes encontrar en Home Muebles. Salas, comedores y alcobas a precios increíbles. Manejamos sistema de separado. Créditos sin cuota inicial y sin codeudor. Ven y visítanos para tener el gusto de atenderte. En la carrera Primera E, número 4436, local 23, Centro Comercial, Plaza 44. Haz de tu hogar el espacio ideal con Home Muebles. Diseño, elegancia y confort.
Bien, ustedes muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Educandos, y por ahora les voy a dejar con esta recomendación. Ven y deja capturar tus mejores momentos en Rocha Fotografía, los mejores estudios fotográficos de la ciudad. Ingresa a www.rochafotografia.com o comunícate a los teléfonos 661-3037, 653-1998 o visítalos también en la calle 12 Norte, número 8N49. Bien, doctora, ahora le comento que nos están haciendo una pregunta a través de nuestras redes sociales. Invitadísimos todos ustedes para que nos ubiquen ahí en Facebook como Educandos y nos hagan también todas sus preguntas para resolverlas en el día de hoy. Aquí me pregunta Fancy Cardona Ramírez, ¿qué consecuencias trae el sobornar a los niños para que no hagan caso? Pues la consecuencia es que vamos a tener un niño que se va a acostumbrar sencillamente a no hacer caso, a no seguir normas, porque es el mensaje que le envía el adulto cuando lo soborna para que no haga caso. Uno creería que este tipo de cosas no suceden, pero llegan a suceder sobre todo en parejas cuando están separadas y que manipulan a sus hijos en diferentes situaciones de esa pareja. Pero lo recomendable es que no se haga, que de ninguna manera se soborne a un niño para que haga caso o para que no haga caso. Tampoco para que haga caso, porque el hacer caso es un deber del niño, no tienen que sobornarlo para que obedezca. Bien, ya cuando el padre que ha agotado, digamos, todos los recursos, ha castigado a sus niños, digamos, les ha pegado y ven que el niño no cambia ese comportamiento o esa actitud, ¿qué se debe hacer en ese momento? Digamos, se puede decir que hay un problema ya con el niño psicológico y debe, digamos, acudir a ustedes. Mira, Tatiana, justamente una de las cosas que es importante no hacer es precisamente no llegar a ese punto en el que el padre ya se cansó y ya utilizó tan diferentes estrategias que ninguna funcionó. Sí, lo que debe el padre es buscar desde el principio hacer las actividades o las acciones necesarias para que este niño o esta niña pues le obedezca en todo lo que debe hacer. Cuando no resulta, cuando no funciona, generalmente hay una situación de dificultad en el niño, pero principalmente está en los padres, porque son los padres los que están encargados de criar y de educar a este niño o a esta niña. Hay situaciones que definitivamente ameritan que haya una intervención terapéutica profesional, ¿sí? Y eso también puede hacerse desde los muy pequeños años, o sea, de niños de 2 o 3 años se pueden hacer intervenciones, obviamente acompañadas de los padres. Cuando hay situaciones en las que definitivamente uno no encuentra otra salida, pues hay que buscar el apoyo profesional. Bueno, doctora, digamos ya para concluir el tema rápidamente, 2 recomendaciones importantes que usted le puede hacer a todos los padres que en este momento nos están viendo. Todos los hogares deben tener normas y pautas de crianza claras que deben estar guiadas por los padres, ¿sí? Esa debe ser la principal claridad, que son los padres los que mandan en el hogar y que son los que tienen toda la autoridad. Los invito para que nos hagan sus preguntas a través de las redes sociales y doctora, mil gracias por habernos acompañado aquí en nuestro programa. Su número telefónico. Encantada, Tatiana. O las redes sociales también. Encantada, Tatiana. Me pueden encontrar en la página de Facebook como pensapsicología, @gmail.com. Encantada de resolver todas sus dudas, encantada de esta invitación. Muchas gracias. Bien, a ustedes mil gracias por habernos acompañado aquí en Educando. Infortunadamente, pues el tiempo se nos ha agotado, así que los vamos a dejar con la reflexión del día y nos vemos dentro de 8 días. Un beso para todos. Chao.